Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es recordar a nuestros maestros. Yo soy Carlos Mario González, director del programa y director de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, y les doy, amables oyentes, la mejor de las bienvenidas, al igual que le hago llegar a Jorgito Benjumea el agradecimiento por su labor, que es garantía para que el programa llegue hasta ustedes en los mejores términos. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y luego se retransmite vía las redes sociales de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En el programa anterior indicaba el itinerario que seguiremos a lo largo del año 2024, donde estaremos centrados en la conmemoración de algunos acontecimientos importantes relacionados con figuras significativas de la historia intelectual y también de las experiencias existenciales que han hecho su lugar en la memoria de todos nosotros. Hablaremos entonces, decía en aquel momento, de Stanislaw Zuleta, de Franz Kafka, Anton Chekhov, de Milena Jesenská y de Edgar Allan Poe. Todo eso pues en el transcurso del año y en sus momentos debidos. Hoy quiero comenzar el primero de 4 programas dedicados al recuerdo de ese maestro que fue Stanislaw Zuleta, de ese hombre que supo conjugar una relación muy estrecha entre el saber y la existencia y que hizo del saber una herramienta imprescindible en la lucha por alcanzar unas condiciones de vida tanto social como subjetiva que estuvieran a la altura de lo que pudiéramos calificar como una buena vida. Digo que inicio entonces una secuencia de 4 programas para recordar a Stanislaw, como hay que recordar siempre a quienes han hecho huella en uno, volviéndolos a leer y pensándolos. Este será el primero de 2 programas donde hablaré de la dimensión reflexiva de Zuleta en materia política, y los otros 2 programas, que serán los últimos de esta pequeña serie, estarán centrados en el arte. Espero, amables oyentes, que lo que les voy a ofrecer les permita reflexionar por su propia cuenta y sobre todo encontrar algún valor en lo dicho que les lance a proseguir en esa vía del pensamiento. Algunos rasgos de la democracia en la lectura que de ella hizo Stanislaw Zuleta. La reflexión de Zuleta en materia política es muy amplia y mencionaba en otra oportunidad yo que quien es indiferente a la política se desentiende de ella o peor, llega a despreciarla o a menospreciarla, lo que evidencia es un rasgo antihumano, porque la política no es otra cosa que la preocupación por el lazo social en las relaciones con el poder y en lo que tiene que ver con la configuración de un sentido y de un destino para la sociedad. Por eso Stanislaw, un hombre tan preocupado por pensar todo lo que nos concierne y afecta como seres humanos, jamás dejó en segundo plano la política y la consideró tan vital para entender la propia vida como todas las reflexiones que adelantó ya en el plano propiamente subjetivo. Yo hice un repaso de algunas de las intervenciones de Zuleta para
dar cuenta del tema de la democracia, porque me parece crucial tener ese marco de referencia que nos permita en el próximo programa abordar la democracia ya particularizada en el caso de Colombia y sobre todo en eso que nos ha sido tan esquivo como sociedad, que es la paz. Entonces opté por realizar una extracción de algunas consideraciones clave en el pensamiento de Zuleta sobre la democracia, algunos rasgos de ella, y voy a enumerarlos, son 10, haciendo un brevísimo comentario, de tal manera que pueda realmente alcanzarme el tiempo tan breve que es el de un programa de estos. 10 rasgos que quisiera yo relevar, poner sobre el tapete a partir de la muy inteligente y sobre todo muy sensible actitud de Estanislao Zuleta respecto a la democracia. Esos rasgos podríamos comenzar por enumerarlos con uno primero, que diría: en la democracia el poder no se hereda. La democracia no tiene una filiación sanguínea, sino que la democracia implica que el poder es algo que se gana en franca lid, pero también se pierde, y que así como hay que saber ganar, hay que saber perder, y que cuando se pierde queda abierta la posibilidad de que se reconquiste. Ese es un primer rasgo a destacar. La democracia no se hereda. 2. En toda verdadera democracia, una democracia que se ejerciera idealmente, se esperan verdades racionalmente argumentadas. Es decir, que al momento de dirimir en la contienda, por ejemplo, entre los actores políticos, la palabra tome el curso de la verdad y que la verdad se sustente en argumentaciones racionales. Pero de otro lado, de la democracia se espera que se resuelvan de forma civilizada y ajena por completo a la violencia la confrontación de intereses socioeconómicos correspondientes a grupos o clases presentes en esa sociedad. En tercer lugar, como rasgo distintivo de la democracia, es que ésta no solamente posibilita, sino que promueve la organización, la participación y la movilización de los distintos sectores de la sociedad civil. Se llama sociedad civil ese sector de la sociedad en general que se organiza en función de la reivindicación y defensa de intereses precisos, y por ende una sociedad efectivamente democrática es la que no coarta, sino que más bien impulsa la capacidad de juntarse por parte de la gente, de intervenir y de desplegar sus expresiones bajo formas de movilización. En cuarto lugar, podría destacar como un rasgo de la democracia que en esta el gobernante tiene 3 controles. Esto diferencia al gobernante democrático del gobernante tiránico. Tiene 3 controles. Hay 3 fuerzas que limitan el ejercicio del poder por parte del gobernante. El primer control proviene de la ley. La ley es el marco de referencia dentro del cual se tiene que desenvolver el ejercicio de gobierno. No es compatible con la democracia que el gobernante desborde los marcos de la ley. La ley se puede revisar, pero tiene que haber procesos que acrediten esa revisión, por ejemplo, las reformas constitucionales, etc. Pero esto es muy importante, porque el gobernante democrático no es alguien que puede hacer lo que le viene en gana, y no es su voluntad
la que prima. Su voluntad se tiene que desplegar en esa referencia que constituye el marco de la ley. Pero también el gobernante democrático está controlado en el despliegue de su poder por otros poderes legales. Por eso la partición en poderes distintos que se ha insinuado en la democracia occidental, insisto, estoy hablando en términos muy ideales porque si esto lo bajamos a la realidad, veremos que hay muchas fallas en la concreción de ello. Pero el gobernante en la democracia fuera de la ley, pues que además de la ley, tiene otro control que es el de los otros poderes legales. En general, en el ámbito democrático se conciben 5 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el mediático y el de las organizaciones de la sociedad civil. Y lo que se supone, en términos ideales, es que todo poder esté controlado y limitado por los otros poderes. Lo que caracteriza la tiranía es que los poderes queden en manos, por ejemplo, del gobernante. Eso pues es de crucial importancia, porque si fuésemos a examinar la crisis por la que atraviesa la democracia en nuestros días y los peligros que se ciernen sobre ella, veremos que uno de ellos es precisamente el hecho de que los poderes se centralizan y hay figuras que mediante ardides y estratagemas específicas consiguen reunir los poderes en sus manos. Un quinto rasgo caracterizador de la democracia es que en esta el poder debe ser discutible, disputable y destituible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la democracia las determinaciones emanadas del poder y de los agentes de éste pueden ser objetadas, pueden ser puestas en cuestión, pueden ser interpeladas, pueden ser discutidas. La democracia tiene como uno de sus principios la libertad de pensamiento, pero sobre todo la libertad de expresión. La libertad de expresión permite que en un determinado momento las decisiones de un gobierno efectivamente democrático encuentren en los ciudadanos receptores la posibilidad de ser discutidas. También el poder debe ser disputable. Esto es, que la democracia propicia las condiciones para que haya una lucha bajo unos términos precisos y, hay que decirlo siempre, civilizados, en donde contendientes que tienen miradas, opciones y actitudes distintas ante la sociedad, su presente y su futuro, puedan entrar en disputa. Entonces la disputa por el poder, dado que ese poder no se eterniza, sino que ese poder se va relevando, que la disputa por el poder sea uno de los rasgos distintivos del ejercicio democrático. Y es destituible en el sentido de que quien ejerciendo el poder incumple, ya sea la ley, o infringe los términos de ejercicio de la democracia, puedan existir mecanismos conducentes a la destitución de ese agente del poder. Todo esto, como verán, pues va sumando a que la democracia es enemiga acérrima de cualquier actitud que pretenda la eternización en el poder o la ubicación del poder en un personaje exclusivo. La democracia sería, estoy hablando en términos ideales, pero a veces el ideal sirve para uno cotejar con la realidad y ver, por ejemplo, en qué esa realidad defrauda respecto a ese ideal y por consecuencia qué sería lo que es necesario conseguir conquistar para aproximar un poquito hasta donde sea factible
nunca se completará, pero hasta donde sea factible, la realidad al ideal. Entonces decía que en la democracia jamás el poder se puede perpetuar, ni se puede centralizar en una sola figura, ni nadie puede, allende el ejercicio que haga del poder, garantizar que permanecerá en él, porque en caso de que infrinja o las expectativas para las que fue nombrado o los términos en que se tiene que desenvolver el cumplimiento de su gobierno, pueda ser destituido. En sexto lugar, en toda verdadera democracia, la fuerza se expresa como palabra que dialoga y controvierte, no como violencia. La democracia es un invento que tiene seguramente muchas carencias, pero como alguien lo ha dicho, es la mejor forma que hemos inventado de resolver ese complejo problema que se llama el poder como aquella fuerza que marca el destino de una sociedad. Y la democracia, en tanto, y en eso se apareja con la noción de cultura, busca decirle un no a la violencia ilegítima, es decir, al enfrentamiento feroz entre los ciudadanos. La democracia inclina el ejercicio de la fuerza suya a la palabra cuando ésta adopta la forma del diálogo y de la polémica, el diálogo y la controversia, y le dice un radical no a la violencia. Por eso digo que ahí hay un aparejamiento entre democracia y cultura. Uno podría decir que la democracia es una de las formas elaboradas en que el ser humano puede expresar su conquista cultural. Si yo entiendo por cultura aquello que, extractado de Freud, podríamos decir es un gran no a todo lo que tenga que ver con la destrucción del ser humano entre los seres humanos o de las creaciones humanas. Es decir, la cultura, pero en esto reitero que se asemeja a la democracia, es la que busca excluir la violencia como recurso para dirimir la presencia crítica en la sociedad o dirimir las disputas por el poder. Es un gran no a la violencia. En séptimo lugar, la democracia es muy difícil, es muy compleja, porque tiene también como un rasgo distintivo suyo que acepta, incluso promueve la condición plural de los seres humanos. En una verdadera democracia, los seres humanos no están obligados a ser semejantes. La particularidad y la singularidad de los seres humanos tiene cabida en la democracia. En esto es muy importante advertir una cosa, porque se suele incurrir, en mi opinión, en un error muy grave, y es que hay gente que piensa que la promoción de la pluralidad humana, es decir, de la desemejanza humana en el seno de la democracia, es una negación de la igualdad. Y ahí hay un error, porque lo que se opone a la igualdad es la desigualdad, y lo que se opone a la semejanza es la diferencia. Entonces no hay nada contradictorio cuando en el seno de una sociedad democrática uno puede decir: yo soy igual al otro y sin embargo diferente. Por ejemplo, en el caso de los géneros, uno puede decir la igualdad de géneros en el sentido de igualdad de derechos, de posibilidades, etc.
sin menoscabo de la diferencia entre ellos. Por eso la democracia, cuando acepta la pluralidad de los seres humanos, lo que está permitiendo es la existencia de la diferencia entre esos seres humanos a partir de sus características individuales, particulares o singulares, pero eso no va en detrimento de unas condiciones sociales en donde la igualdad como punto de partida desde posibilidades comunes permitiese el despliegue de esa pluralidad humana. En octavo lugar, y esto es muy importante porque es una diferencia fundamental con las tiranías o con los regímenes despóticos, la democracia respalda, respeta y defiende la existencia de las minorías. Es cierto que la democracia implica unos términos ordenados de disputa del poder y el triunfo de las mayorías pues acarrea que quien haya alcanzado dicho triunfo pueda ejercer el poder, pero eso no equivale a que tenga el derecho a desconocer y mucho menos a perseguir o a asfixiar a las minorías que pueden tener discrepancias con ello. Por eso el término de la democracia más lograda pasa precisamente por librar una lucha por la detentación del poder, detentación siempre relativa y siempre bajo un periodo finito, pero al mismo tiempo alcanzar el poder no significa la desaparición de las minorías, la desaparición de los antagonistas, etc. Entonces es un triunfo de una mayoría que se expresa en un respeto, en una preservación, en una salvaguardia de las minorías. En noveno lugar, en la democracia se trata al otro independiente del color, de la etnia, de la proveniencia histórica, etc. Se trata al otro como un igual. Ya dije hace un momento que igual no quiere decir semejante. Igual quiere decir alguien que goza de las mismas posibilidades que yo y que está amparado por el respeto debido a él desde simplemente su propia condición humana. Un igual a mí, y en ese caso, ¿quién sería alguien con quien yo debiese tener un trato correspondiente? Es aquel que responde a la condición humana, condición que se define como la de quienes somos seres hablantes. Todo ser que habla en el planeta es alguien que debe estar en igualdad en el ejercicio de posibilidades y derechos que yo. Y en ese sentido amerita respetos y delicadezas. En la línea de lo que digo, la democracia, idealmente hablando, es una configuración de relaciones de poder que no permite tratos privilegiados y tratos que marginen o inferioricen a otros seres humanos. En décimo lugar, la democracia es un proceso nunca consumado plenamente, incluso reversible porque se pueden perder los términos conquistados en la democracia. Pero la democracia es un proceso que apunta a una radicalización. Cuando se dice radicalización no se acude a la violencia, se quiere decir simplemente que la democracia se lleva
al extremo de sus consecuencias. Y en tal medida, la democracia se radicaliza cuando se expande a todos los ámbitos de la sociedad. Lo que pasa es que la democracia, que ya he dicho que se encuentra en condiciones muy precarias en nuestro tiempo, incluso bajo amenaza de muerte, la democracia, por razones que examinaremos probablemente en el próximo programa, está extenuada y está casi que ridículamente reducida a un mecanismo electoral. Casi que decir democracia se asocia por mucha gente a la posibilidad del sufragio y punto. Y esa es una forma absolutamente menor de la democracia. Es decir, es muy importante, pero reducir la democracia a participar en un proceso electoral es desconocer todos los otros frentes que caracterizan el ejercicio de una verdadera democracia. Entonces, cuando digo que ella es una fuerza procesual y en expansión que busca llegar a todos los ámbitos de la sociedad, entonces hay que llevar la democracia a lo social, por ejemplo, con la participación y organización de todos los diversos sectores sociales que se mueven en el seno de una sociedad. Que debe haber una democracia económica, en el sentido de que haya también una relativa igualdad en las posibilidades de existencia material de la gente, que haya una democracia política, en términos también de la igualdad y el derecho a participar en las decisiones concernientes al poder rector de la sociedad, es decir, el acceso al Estado bajo la forma de un gobierno, y que debe haber una democracia también expandida hasta el dominio cultural, con lo cual quiero decir que las relaciones con el saber, ese rasgo que es exclusivo del ser humano, la construcción progresiva de un saber, que eso no puede ser un asunto de unos poseedores del mismo y otros expropiados de él. Por eso en toda verdadera democracia no solamente se apunta mucho más allá de lo electoral a intervenir sobre lo social, sobre lo económico, sobre lo político, sino también sobre lo cultural. Bueno, esa lista que yo hice pues señala algunas de las características o de los rasgos distintivos de la democracia que de alguna forma están expresados en la reflexión de alguien que fue tan sensible a la importancia de la política para el destino no solamente de la sociedad sino de los individuos como fue Estanislao Zuleta. Espero, amables oyentes, que lo dicho pues haya suscitado en ustedes algún tipo de inquietud y los anime a seguir con estas reflexiones. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.